Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificación del pueblo de Dios. Antes de comenzar, vamos a adorar al Dios de la gloria. Adorémosle, hermano. Sí, Señor. Era un Dios, por lo menos eso les hicieron creer, y les obligaron a arrodillarse ante Él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas ante Él, y a la luz del sol se vio la furia del Rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no. Aunque lo hagan otros, no. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor, y qué fácil es caer en el error, por comodidad, por no cuidar. Haznos ver y haznos ser capaces de apartar de tu luz todo lo que ocupe el lugar de Jesús, aunque sea normal. Bendito Dios. Haznos hablar, haznos contestar. Bendito eres Dios de la gloria. Nos inclinamos A ti adoraremos, a ti glorificaremos por siempre, mi Dios. Gracias, Padre. Queridos hermanos, vamos a estudiar y comenzar un nuevo libro, el libro de Apocalipsis. Es un libro precioso. Cuando usted comienza a entender, se va a dar cuenta que es majestuoso. Así que le invito a que usted mantenga siempre su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer, vamos a nutrirnos de la palabra y entenderlos, porque usted lo puede leer, pero lo ha estudiado. Este es el momento. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de un ángel a su siervo Juan. Gracias, Padre, por tu palabra. Ya está bendecida. Te pido en el nombre de Jesús de que el Espíritu Santo me guíe y ponga palabras para poder desarrollar, discernir lo que tú tienes para tu pueblo. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Como empezamos un nuevo libro, les quiero hablar sobre una pequeña forma de introducción, una vista general de Apocalipsis. Ese es el tema, vista general de Apocalipsis. Ahora, como una forma de introducción, la palabra revelación en este capítulo que estamos leyendo es una traducción del sustantivo griego apocalipsis, que significa aquello que es descubierto. La forma verbal, oígalo bien, apocalipto, quiere decir quitar el velo,
también se halla en el Nuevo Testamento griego. Estas palabras se emplean en diferentes pasajes de la Escritura para expresar dos grandes ideas. Primero, se refieren a la acción de Dios de revelar cosas a nuestro entendimiento. Y segundo punto, se refiere a la manifestación visible de Jesucristo. Sin embargo, es posible ver una tercera idea en el Nuevo Testamento. La frase que encontramos en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por ejemplo, no se refiere necesariamente tan solo a la aparición futura de Jesucristo, sino que también puede traducirse como la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La verdad que encierra estas palabras es que podemos fortalecernos, pues a medida que caminemos con Jesucristo, Él nos revela constantemente su presencia. La segunda gran idea es la manifestación visible de Jesucristo, que es el tema principal del libro de Apocalipsis. Este tema resuena como una trompeta en el capítulo 1, versículo 7, que nos dice: he aquí que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora vamos a explicar y vamos a observar puntos importantes de este libro que para nuestro estudio es necesario entenderlo. Como usted ya debe haber notado, el título del libro de Apocalipsis no es simplemente la revelación, sino más bien la revelación de Jesucristo. En consecuencia, es un descubrimiento en poner de manifiesto una relación con una persona, sí, con una persona de Jesucristo. Cierto que los estilos son diferentes, pero la residencia reside en el tema, que es el mismo. Hay muchas diferencias en el Antiguo Testamento, comparado con el Evangelio y las epístolas. Hay una diferencia con las epístolas de Juan, porque el tema es diferente. En ellas la atención se encuentra en Dios alcanzando al hombre, entienda bien, es Dios alcanzando al hombre a través de su Hijo Jesucristo, y la vida que el hombre obtiene como consecuencia. En cambio, se estima que en Apocalipsis hay entre 300 y 400 referencias del Antiguo Testamento. Esto es cierto porque su tema es el gran juicio. Y Juan expresa las profecías al Antiguo Testamento en el idioma griego. Es interesante porque a pesar de que el tema básico de Apocalipsis se refiere a los temas escritos de Juan, Apocalipsis es similar a ellos. Por ejemplo, Juan es el único escritor, y entiéndalo bien, Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que emplea la palabra griega logos, que significa obviamente palabra. Es una forma personal, él llama a Jesús el logos. En las siguientes escrituras, como usted lo puede ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. O si usted lo quiere ver, en primera de Juan, capítulo 1, 1. También emplea la palabra nikao. En griego, la palabra nikao quiere decir vencer. Usted lo ve en Juan 16:33,
o en Primera de Juan 2:13. Y 17 veces en el Apocalipsis, aparte de los escritos de Juan. Esta palabra se usa 3 veces en el libro de Lucas 11:22 y Romanos 3:4 y 12:21. Ahora entienda esto. La profecía de Zacarías capítulo 12 versículo 10 se cita a Juan. Sí, hermano, se cita a Juan en el capítulo 19:37 y se hace referencia a ella en el Apocalipsis 1:7 que acabamos de ver. En ambos lugares se emplea el verbo griego ekenteo, que significa traspasado, palabra que no se encuentra en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. O Septuaginta. Estas semejanzas son significativas junto con los demás argumentos que afirman que Juan escribió el libro. Ahora observemos y miremos con mucho cuidado, porque hay pautas para comprender este mensaje. Esto no es un libro que usted lo puede leer como un libro normal. Usted tiene que entender. Hemos estudiado algunos detalles básicos sobre el tema y contenido del libro de Apocalipsis. En esta lección que estamos estudiando, vamos a considerar algunos principios básicos, solamente algunos principios básicos que se deben seguir para lograr comprender el mensaje de este libro. Porque hay muchos detalles que no es leerlo de una forma literal, sino que usted tiene que ir viendo los símbolos, tiene que ver muchas cosas. Pero previo a esto también hay ciertas discusiones sobre el Apocalipsis que lo vamos a ver. Hay 4 perspectivas realmente básicas en su significado. Existen 4 sistemas o escuelas. Y entiéndalo bien, porque son escuelas, una forma de interpretar el Apocalipsis. Son las siguientes. La número 1 es la preterista. La número 2, la histórica. La número 3 es la idealista o espiritual. Y la otra, y la cuarta, es la futurista. Observemos esto porque es necesario que ya que empezamos este estudio, usted lo entienda y lo comprenda. Ahora vamos a examinar a cada una de ellas en una forma breve y consideraremos una forma breve las partes fuertes y las partes débiles de cada uno de ellas. Cuando vemos la escuela preterista, oiga bien, aquellos que se inclinan hasta ese punto de vista enseñan que las profecías de Apocalipsis se cumplieron en las luchas de los primeros cristianos contra Roma. Las bestias que se mencionan en el libro representan el imperio romano bajo los césares, quienes demandaban que se les adorase como a Dios. Los eventos predichos en el libro culminaron en el año 70 después de Jesucristo. Su mensaje realmente tiene muy poco o nada el significado para este tiempo presente en que estamos viviendo. Realmente esta escuela preterista no nos enseña nada. Ellos dicen que esto ya pasó y que termina en el año 70 después de Cristo. Pero está la escuela histórica. Observemos la escuela histórica. Este punto de vista del libro presenta una descripción del curso de la historia hasta nuestros tiempos actuales. Aquellas personas que se adhieren o creen en esta interpretación identifican a las diferentes profecías del libro como el surgimiento de los unos. ¿Quiénes son los unos? Los unos son de origen asiático, son nómadas que están llegando en Roma
está también Napoleón, está el islámico, están otras más religiones que se van acercando. Es difícil, queridos hermanos, es difícil encontrar dos personas que sostengan este punto de vista y la concuerden. Es difícil. Sobre la presente hay que ver algunos símbolos en particular. Pero está la escuela idealista o espiritual. Esta tercera escuela, según su punto de vista, el libro es un libro de alegoría espiritual, que muestra a Dios triunfando sobre Satanás. El libro no hace referencia a ningún evento concreto. Sus páginas revelan principios que caracterizan la constante lucha entre las fuerzas de Satanás y la fuerza de Dios. Este es realmente lo que nos enseña la escuela idealista o espiritualista. Sin embargo, nosotros o yo estoy hablando específicamente sobre la escuela futurista. Entiéndalo bien, la escuela futurista. Los futuristas creen que el libro es literal, pero entiéndalo bien. Por literal no significa que el anticristo tiene 7 cabezas, no, ni tiene 10 cuernos, no, eso no es así. Lo explicaremos a medida que vamos estudiando. Más bien ellos creen que los personajes y eventos a los que se refiere el libro son personajes y eventos reales. Ahora, según este punto de vista, la mayoría de las profecías aún no se han cumplido. Estas deben tener un cumplimiento futuro. Los eventos descritos en los capítulos de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3, de acuerdo a este punto de vista, ya ha ocurrido. Sin embargo, aún restan en el futuro libros como juicios. Aún no hemos visto juicios, no hemos visto resurrecciones, no hemos visto raptos, no hemos visto el anticristo, no hemos visto aún el falso profeta, la gran tribulación, la batalla del Armagedón, el milenio, el cielo y la tierra nueva. Aún no hemos visto nada de esto. Los futuristas señalan que el libro mismo identifica como una profecía. ¿Por qué? Porque sin duda la iglesia primitiva vio en el libro de Apocalipsis un cuadro en el Imperio Romano, en su oposición y en su persecución de los cristianos de aquella era. Como parte de este propósito, seguramente el libro servía como un aliento a la tribulada iglesia de los primeros 3 siglos. También hay que informar, es aparente, el libro de Apocalipsis muestra también la victoria final de Dios sobre las fuerzas satánicas. Más allá de su mensaje de consuelo a la iglesia primitiva y simple seguridad que Dios triunfará sobre las fuerzas del mal. Era muy poco lo que se podía encomendar a esta profecía de los cristianos de la iglesia primitiva. Ahora, hay ciertos rasgos, hermanos, distintivos, especiales en una forma. Como usted bien sabe, la Biblia contiene escritos, libros sobre diferentes asuntos y en variadas formas. Por ejemplo, en la Biblia contiene salmos de David. Si usted sigue viendo un poco más, ve los proverbios de Salomón. Están las profecías de Isaías y las cartas de Pablo. Por su forma, de algunos de los escritos proféticos de la Biblia escriben el nombre como una literatura apocalíptica, un estilo que tiene varios rasgos y características. Hay 4 en la Biblia que se consideran especialmente apocalípticos.
Estos libros son 4, hermanos. Cuando usted lee el libro de Daniel, es apocalíptico. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, o si usted quiere el libro de Zacarías, o el mismo libro que estamos estudiando de Apocalipsis. A medida que nosotros estamos avanzando en nuestro estudio, aprenderemos más sobre los rasgos apocalípticos de Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, en las clases anteriores que acabamos de terminar de Daniel, he explicado. Ahora hay partes que se voy a explicar en el libro de Apocalipsis. Lo que estos representan realmente. El siguiente párrafo nos presenta 3 características. Y esto es importante que usted lo entienda. Hay 3 características principales del estilo apocalíptico que se encuentra en los libros de la Biblia. Junto con estos ejemplos del libro de Apocalipsis, vamos a observar los puntos. Primer punto a observar. En los escritos apocalípticos hay símbolos, hay signos que se emplean para transmitir unas verdades espirituales. Por ejemplo, note la expresión para manifestar que aparece en el Apocalipsis 1.1. Usted observa cuando comenzamos a leer Apocalipsis 1.1, dice manifestar. Es manifestar que aparece en el 1.1. Esta es una traducción de una palabra griega que literalmente nosotros la estudiamos como significar. Mostrar con signos a través de todo el libro que nos emplean signos, símbolos. Por ejemplo, cuando usted ve el libro de Juan, el libro de Apocalipsis, dice yo vi. Y se repite esta palabra más de 60 veces en nuestra Biblia. Por ejemplo, usted ve el capítulo 1:12. O si usted quiere ver el 14:6. También te emplea otra palabra, no solamente yo vi, sino yo oí. La palabra oír se repite 28 veces. Por ejemplo, usted lo puede ver en el capítulo 5:11 o usted lo puede ver en el capítulo 12:10. Además, él indica en forma específica que algo le fue mostrado. Vea usted los ejemplos en el 4:1, 17:1 o 21:9, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que yo le estoy hablando es palabra de Dios con textos bíblicos. No vaya usted a confundirse. Segundo punto a observar, los escritos apocalípticos muestran la victoria futura de las fuerzas de Dios sobre la fuerza de Satanás. Véase, por ejemplo, la victoria que representa en Apocalipsis capítulo 12, 7 al 12, o el capítulo 20, versículos 7 al 10. Todo esto yo le digo para que usted vaya estudiando, porque esa es la tarea suya. Yo le enseño, usted la recibe, la estudia. Un tercer punto a observar, en los escritos apocalípticos, las series angelicales, hay cosas angelicales, ¿para qué? Para interpretar y explicar los eventos. Esto se ilustra con la aparición del ángel en el Apocalipsis. Usted lo ve en el capítulo 9, en el capítulo 10, versículos 9 al 11. El estilo apocalíptico también fue empleado por ciertos escritores ajenos a la Biblia. Aunque los escritores se asemejaban a los libros bíblicos, en algunos aspectos existen algunas diferencias importantes. Por ejemplo, los libros apocalípticos no bíblicos contienen una visión pesimista a la vida de los justos. Por el contrario, los escritores bíblicos son optimistas, muestran que a pesar de que los justos sufren persecución, Dios bendice.
a su pueblo. ¿Con qué? Con paz, con gozo, en medio de la tribulación y pruebas. Aún mantenemos la fe. Ellos han tenido una relación con Dios porque no puede ser destruida por nada. Si usted ha tenido una bendición de Dios, de tener una experiencia del Señor en su vida, a usted no lo van a convencer fácilmente. Usted ha visto, como el caso mío, a mí nadie me cambia. Porque para entender esto, hermanos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay 4 leyes importantes a considerar cuando se interpreta el mensaje profético del libro de Apocalipsis. Hemos enumerado a continuación las primeras 3 deben ser aplicadas, porque Apocalipsis realmente es un libro profético. Sin embargo, la 4ª necesita ser aplicada, porque la profecía de Apocalipsis se presenta en una forma apocalíptica. Primera ley a entender: deje que las escrituras, oiga bien, deje que las escrituras se interpreten por sí solas. No le agregue, no le quite. Por eso dije, deje que las escrituras se interpreten por sí solas. Por ejemplo, en Apocalipsis, Juan presenta los cuadros de escenas en que él vio. Y nos toca a nosotros interpretar estos signos basándonos en las enseñanzas. No en lo que me dijo alguien, sino en las enseñanzas que nosotros estamos viendo en la palabra. Basándonos solamente en las enseñanzas del resto de la palabra y no de los comentarios ajenos. Nuestra respuesta está en la palabra. Ahora, primer punto para esto, porque para poder entender hay 2 cosas que debemos recordar siempre, hermano. Hay 2 cosas que debemos entender. La Biblia es el mejor intérprete. No hay otro. La Biblia es el mejor intérprete. Y segundo, cuando lo que es obvio tiene sentido, lo demás no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el contexto del libro de Apocalipsis está en la Biblia. No se invente cosas que no están ahí. La Biblia es una. Ahí tenemos que buscar dónde dice, y esa es parte suya, estudiarlo. Segunda ley a entender: aplica la regla de la perspectiva profética, tal como el apóstol Pedro lo señaló en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Los profetas tenían impresiones de eventos futuros, pero no siempre los comprendían o lo veían, los elementos involucrados en el cumplimiento. Por lo general, leer profecía es como usted mirar el cielo, ver una multitud de estrellas. No estamos conscientes de la gran distancia que nos separa, ni qué distancia hay entre una y la otra estrella. Hermanos, tengan cuidado. Aun cuando Isaías, oiga bien, aun cuando Isaías vio el año de la buena voluntad de Jehová, y en el mismo tiempo vio el día de la venganza, sí, hermano, de la venganza de nuestro Dios, eso lo vio en la misma visión. Pero no vio la brecha. Él no vio la brecha de los tiempos entre estos eventos. Aquí es donde se necesita una apreciación o perspectiva profética adecuada. Ahora miremos. El primer evento se cumplió cuando Jesús ministró en la tierra. Es el primer evento. Y el segundo no se cumplió
porque se va a cumplir recién en la gran tribulación. Puesto que el segundo aún no se ha cumplido, y de esto ya hay 2023 años. La tercera ley es reconocer la posibilidad doble de cumplimiento de la profecía. Los profetas cuyos mensajes se hayan escrito en el Antiguo Testamento fueron en primer lugar predicadores de su propia generación. No eran pronosticadores del futuro. Ellos advertían a la gente de su tiempo de un inminente día del Señor que vendría como un juicio por el pecado y la idolatría. Ya lo hemos estudiado en clases anteriores, cuando yo he dado clases de otros. Sigamos viendo. Sin embargo, sus mensajes van más allá de lo que sucedía en su propio tiempo y se proyectaban al día del Señor, descrito en el libro de Apocalipsis. Como ejemplo, el profeta que mencionaba el día del Señor es Joel. Si usted observa Joel 1:15 o 2:1, en los días de Joel, con todo, se avecinaba un juicio sobre Judá en un futuro cercano. Y este juicio fue antes de llegar a manos de Nabucodonosor. Sin embargo, hay un último día del Señor que aún está por venir, el cual se describe en Apocalipsis 19. Entienda de esta manera que la profecía de Joel tendría un segundo cumplimiento. Vamos a ver la cuarta ley. Es comprender el uso de señales y símbolos a través de todo el libro de Apocalipsis. Aparecen señales, aparecen símbolos, aparecen animales, aparecen colores, números, objetos. Estos se usan para explicar ciertos significados que, según el escritor J.B. Smith, dice que hay 46 símbolos que el mismo libro lo interpreta. Otros símbolos no son interpretados. Concluyo esta primera clase. Mi anhelo, sí hermano, mi anhelo es que el estudio de este libro lo desafíe a una vida cristiana consecuente, en tanto nos acercamos al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese, porque hay una segunda clase, tercera, cuarta, quinta y sexta clase que le va a gustar y entender mejor la palabra de nuestro Creador. Bendiciones.